Buenas, ¿cómo estamos? Mi nombre es Mauricio y hoy día voy a compartirles con ustedes un poco lo que es el cambio climático, cómo esto nos va a impactar a nosotros, qué podemos hacer cada uno de nosotros para que empecemos a reciclar en nuestras ciudades, qué está pasando en el mundo y cómo eso que está pasando puede impactarnos en los próximos 40 o 50 años. En estos 15 minutos vamos a charlar un poquito sobre eso y quiero empezar mostrándoles la primera foto de la Tierra que se logró sacar y los invito a que pensemos así por un minuto que estamos en esta nave espacial llamada Planeta Tierra y que vamos a empezar a conocer un poco más cómo funciona. El planeta Tierra nos va a llevar a tres preguntas. De algún modo, debemos cambiar si es que podemos cambiar y si es que vamos a cambiar nuestras formas de producir y consumir. Respecto a si debemos cambiar, esto que vemos es la atmósfera, eso celeste, es lo que vemos al cielo todos los días y detrás de ese celeste, de esa pequeña delgada capa, tenemos el universo mismo, ¿no? Toda la oscuridad en sí. Todos los días que pasan estamos emitiendo 152 millones de toneladas a la atmósfera de dióxido de carbono, de distintos tipos de emisiones, que van quedando en esta pequeña delgada capa que le estaba comentando recién. ¿Y por qué esto es un problema? Bueno, es un problema porque cuando el Sol emite radiación, lo que pasa es que si bien calienta el océano, la Tierra, a nosotros, hay otra parte de ese calor, de esa temperatura que de algún modo rebota, así como, imagínense como un espejo, rebota y sale de vuelta hacia lo que es el universo. Pero si nosotros vemos que esas emisiones se quedan y van engrosando esta capa celeste que está acá, ese calor vuelve a la Tierra. Y por eso es que hablamos de calentamiento global. ¿Por qué es un problema el calentamiento global? Bueno, si nosotros tenemos mayor calentamiento, vamos a empezar a tener algunos problemas bastante serios, pero que a ciencia cierta o que a primera vista no se los notaría. ¿Cómo nosotros engrosamos esa capa? Con todo lo que hacemos, con la fertilización, con el transporte, con la quema, con la agricultura, con todas nuestras actividades. Esta es una gráfica de cómo nosotros hemos ido cada vez más emitiendo más dióxido de carbono. Antes nos imaginemos que no teníamos las plantas, no teníamos los autos y esa cantidad de autos que todo el tiempo están andando en las ciudades, por ejemplo, o todo el carbón que estamos quemando para producir electricidad que estamos usando ahora mismo, se va incrementando en todo el mundo. Y esto es también cómo se va incrementando la temperatura. Vemos que en esta gráfica son casi desde el año 1980 hasta el año 2020 hemos aumentado 1 grado de temperatura. Y dirán, bueno, 1 grado de temperatura no es mucho. La verdad que sí, es mucho. ¿Por qué es mucho? Porque 1 grado de temperatura más a veces puede generar un golpe de calor, como es el caso de esta persona que vemos, pero sobre todo va calentando también el océano. Imagínense que todo el agua del océano se calienta un poquito más. Bueno, ¿qué pasa cuando esa agua se calienta? Puede producir cosas como esta, como los ciclones, como los tifones, que acá en Argentina no lo vemos mucho, pero en otros países sí. Cuando nosotros incrementamos la temperatura de la Tierra, lo que pasa es que evaporamos más cantidad de agua del océano y al evaporar más cantidad de agua, llueve más fuerte, llueve con más cantidad y pasa lo que sabemos que pasa, que son inundaciones y de algún modo desastres naturales. Esos desastres naturales están pasando cada vez con mayor frecuencia en todo el mundo. Y los costos de esto son algo que no podemos ni imaginar. Imagínense toda una ciudad que pierde de pronto, como fue hace poco también en Tucumán, todas sus pertenencias. Toda la infraestructura pública que eventualmente llegamos a construir se ve dañada también por esto. No solamente un problema para el océano, sino también por la tierra. Al haber mayores temperaturas, evaporamos el agua que hay en la tierra, nos cuesta cada vez producir más y tenemos cada vez suelos menos productivos, ¿no? Trayendo también hambre para las personas que antes producían en esos lugares. Esta es una gráfica de cómo también los años más calurosos han ido incrementando la cantidad de incendios que tenemos, no solamente en Tucumán ahora o en Argentina, sino en todo el mundo. Y no es algo de un par de personas que están prendiendo más fuegos que el año pasado, sino que es el impacto del cambio climático, que por ahí a ciencia cierta o a primera vista no lo vemos. Bueno, está todo conectado.
Esta es una gráfica de cómo antes había esta cantidad de tormentas y ahora hay estas. Esa cantidad de inundaciones y ahora esta. Y estos son lo que son incendios. Vemos que cuando contamos todo eso en el mundo nos damos cuenta que hay una tendencia. No es algo de que pasa solamente aquí. Esto es, por ejemplo, un glaciar ya derretido. Bueno, ¿cuál es el problema con que se derrita un glaciar? Además del impacto en las especies que vivían ahí, toda esa agua ahora fluye hacia eventualmente otras ciudades. Y también el agua cuando se derrite libera dióxido de carbono, este mismo dióxido que estábamos hablando hace un rato que engrosaba esa capa celeste. Esta es una gráfica de cómo hay las 10 ciudades que tienen más riesgo de inundarse en los próximos años y también las 10 ciudades que tienen más población y que por ende el impacto de las personas va a ser ahí. O sea, estamos hablando de millones de personas, realmente. Hay una gráfica que muestra qué pasaría si incrementa el mar 1 metro. Bueno, pasarían cosas como millones de desplazados. El cambio climático es el mayor problema que tenemos en este mundo, no lo digo yo, lo dicen las Naciones Unidas, y como les decía, impactos como que cada vez podemos producir menos o que las personas se enferman más. Esto que estamos viviendo de la pandemia también está relacionado con lo que es el cambio climático. Esto es una gráfica de cómo las enfermedades que antes no llegaban a zonas más calurosas, ahora pueden hacerlo. Imagínense que los mosquitos que crecen con la temperatura, a mayor temperatura hay más cantidad de mosquitos, más dengue, por ejemplo. Tenemos también la posibilidad de perder el 50% de las especies. Esto es lo que cuentan los científicos. Y esto es lo que nosotros podemos contabilizar como el impacto económico del cambio climático. Todo esto y más es lo que termina costándonos. Entonces, esto tiene que verse en perspectiva para que cuando nosotros tengamos que hacer, por ejemplo, instalaciones de paneles solares o distintas políticas ambientales, veamos cuál es el riesgo y cuál es el costo de no hacerlo, que es lo que estaba mencionando recién. Así que, ¿debemos cambiar? Sí, debemos cambiar porque si seguimos esta línea de producción y consumo, es bastante... me da miedo. Y a su vez lo que quiero traer es una buena noticia. No pretende ser esto una situación para que se depriman, sino que tenemos que tomar acciones y esas acciones están a nuestro alcance. Por ejemplo, lo que es instalaciones de paneles solares, según lo que se había proyectado que se podía instalar, ahora se han instalado 22 veces más que esa proyección, ¿no? En cuanto a capacidad de energía que se produce ahora con paneles solares. Esta es una gráfica de la cantidad de paneles instalados en el mundo y es una gráfica que continúa cada vez más haciéndose mayor, ¿no? Vemos. Lo que es el aire que circula por la Tierra tiene la capacidad para producir 40 veces toda la energía que necesitamos en el mundo si nos pusiéramos a instalar estos ventiladores solares, ¿no? Así que lo que también es una buena noticia es que todo esto, todo lo que son los paneles solares, lo que es su valor, está cada vez decreciendo. La tecnología hace que cada vez sean más baratos, igual que como los teléfonos o con otro tipo de tecnologías. Mira, veamos en 1970 lo que salía y lo que vale ahora, ¿no? Vemos que hay zonas rurales que pueden instalar paneles solares y que instalar esos paneles sería mucho más barato que instalar toda una infraestructura eléctrica, ¿no? Imagínense torres, cables por miles de kilómetros, ahora lo solucionamos con un panel. Esta es una gráfica de cómo se pensaba que iba a ser también la instalación de energía solar y lo que está haciendo. Vemos que la gráfica se sale porque realmente está teniendo un crecimiento exponencial, o sea, no 1 más 1, sino que se va multiplicando cada vez más. Entonces, volviendo un poco a lo que es la gráfica que le mostraba recién, tenemos suficiente energía con el sol, con el aire, como para producir energía sin tener que estar quemando carbón, que es lo que estamos haciendo ahora en la mayoría de nuestras ciudades, ¿no? En todo lo que es la zona de Argentina. Si bien tenemos a veces algunas empresas hidroeléctricas, la mayor proporción de toda nuestra energía viene por la quema de combustible.
Lo que le decía, los paneles se están haciendo más baratos, bueno, también se están haciendo más baratos las baterías, que es otra parte importante de lo que es la instalación de paneles solares. Esto es lo que también tiene que ver con luces LED. Los luces LED, como sabemos, tienen mucha menos utilización de energía que las otras. Esta es una lista de todas las empresas fabricantes de autos del mundo que están empezando a producir autos eléctricos y que tienen en planificación cambiar de autos de combustión a autos eléctricos. Esto es algo que en otros países, en otras zonas, ya está totalmente internalizado y a nosotros todavía nos faltan un par de años para llegar, pero vemos que están casi todas las empresas que podamos llegar a conocer. Entonces, ¿podemos cambiar? Sí, tenemos la tecnología al alcance para poder cambiar. ¿Vamos a cambiar? Bueno, en el año 2015 se juntaron todos los países del mundo y hicieron un acuerdo, el Acuerdo de París, en donde decían, bueno, vamos a empezar a reducir las emisiones a través de distintas medidas según cada país y las capacidades que tiene cada país. Esto también está pasando, marchas por el clima, por el medio ambiente, algo que quizás un par de años atrás nos parecía extraño, hoy en día se están dando y en Tucumán mismo se dieron hace un par de días, ¿no? Es la gente que está empezando a tomar conciencia de esto y que está pidiéndole a sus gobiernos, a las empresas, a cada uno de nosotros también, de que cambiemos nuestra forma de producir y consumir. Quiero cerrar esta primera parte de la presentación diciéndoles esto. Nuestro mundo depende de que entendamos este problema, de que no empecemos a buscar culpables como personas individuales, sino saber que colectivamente lo que estamos haciendo entre todos es lo que está produciendo esto, el incremento de las temperaturas y con el incremento de las temperaturas un montón de otras cosas que no le comenté hoy día, pero que pueden profundizar sin problema y la información está al alcance a través de cualquier página. Bueno, una de las cosas que me parece importante como para empezar a poder cambiar esta forma de producir y consumir tiene que ver con el reciclado, algo que ya han escuchado probablemente hablar. Y lo que les quiero compartir es esta certeza, la basura no tiene que enterrarse, ni quemarse, ni tirarse en cualquier lado, la basura tiene que separarse lo que se puede separar, venderse y el resto sí a un entierro sanitario como corresponde. Me gustaría compartir con ustedes 3 preguntas y es que ¿puedo hacer algo yo? ¿Cómo va a impactar el cambio climático? Que es lo que ya estuvimos viendo, si las empresas del mundo están haciendo algo por esto y los próximos 30 años. Bueno, en esta segunda parte entonces lo que quiero compartir con ustedes si es que ¿puedo hacer algo para que se empiece a reciclar en mi ciudad o para que hagamos algo por el cambio climático? Bueno, muchas de las cosas que les conté, lo que son los paneles solares, por ejemplo, tienen un costo elevado, pero en comparación con lo que es los residuos, solamente si nosotros empezamos a gestionar distinto nuestra basura, podemos gastar menos plata en enterrar esa basura, a su vez ganar plata vendiendo los residuos y mejorando, obviamente, el impacto ambiental que estamos teniendo. Entonces, por eso los invito a empezar toda esta transformación que necesitamos, empezando a reciclar en cada uno de los lugares en los que estén. Me dirán, bueno, pero en mi ciudad si yo separo los residuos, después no me los recoge nadie. Bueno, lo invito a que tomen el protagonismo y si son algún grupo de emprendimientos, de empresas de esa ciudad, busquen una reunión con eventualmente, por ejemplo, su delegado, su intendente y le digan, che, queremos que empiecen a retirar nuestros residuos reciclables. Si yo soy un delegado, bueno, me investigo y me fijo cómo realmente es algo que me va a hacer ahorrar dinero el hecho de empezar a promover el reciclado en mi ciudad, porque voy a poder vender esos residuos y porque voy a dejar de gastar en enterrarlos y en enviar a enterrarlos, que tienen mucho costo también de transporte, ¿no? Entonces, ya sea que sean funcionarios, que sean emprendedores, que sean personas, todos podemos hacer algo y lo que podemos hacer es empezar a pedir por esto en nuestras ciudades. Puede ser con mensajes en redes, cada uno encontrará su forma, pero sí es importante que más allá de saber cómo separar es que busquemos pedir que nuestras ciudades se separen. Como les comenté, si nosotros no cambiamos la forma en la que estamos produciendo y consumiendo, vamos a ir a un escenario como este. Esto no es apocalipsis, sino que son fotos de Argentina, de los incendios que están sucediendo ahora mismo, ¿no? Y que vienen desde el último mes sucediendo. Imagínense ustedes parados ahí frente a su casa hoy que esté siendo azotada por un incendio o por una inundación, ¿no? O por un brote de alguna enfermedad, de dengue, por ejemplo, ¿no? Todo esto está relacionado.
Ahora, la buena noticia también es que el mundo está haciendo cambios. Yo participé este año del Foro Económico Mundial, donde participaron todos los referentes mundiales y todos acordaron que tienen que empezar a compensar su dióxido de carbono, empezar a plantar árboles y empezar a cada vez contaminar menos y utilizar más residuos reciclables para producir sus productos. También hay una nueva tendencia de las empresas que se llaman las empresas B, que buscan de algún modo decir, che, una empresa exitosa no es la que gana plata. Una empresa exitosa es la que, a medida que logra generar una ganancia económica, logra mejorar el ambiente y logra mejorar la sociedad, contratando personas, plantando árboles y diversas acciones que nos hacen pensar que éxito no es solamente igual a más plata. Esto está pasando en el mundo y los invito a que si tienen un emprendimiento, si tienen pensado armarlo en el futuro, piensen desde esta lógica. ¿Cómo puedo yo medir mi éxito? No mucho más allá de solamente una cuestión económica. Que por ahí como personas lo entendemos que el bienestar tiene que ver con vínculos sanos, con hacer actividad física, con poder comprarnos algunas cosas, que no tiene solamente que ver con ganar plata. Bueno, entonces la invitación es que podamos pensar de forma más integrada. Y ya como ejercicio final, en los últimos minutos o últimos segundos, lo invito a que por ahí cerremos los ojos y pensemos. Si lo que estamos haciendo hoy le está generando algo positivo o negativo a las próximas generaciones, a nuestros hijos, a nosotros mismos, porque a ver, el impacto del cambio climático para las personas que tienen menos de 60 años lo vamos a vivir todos. Todos vamos a vivir cada vez más incendios, más inundaciones y todas esas cosas. Pero bueno, entiendo también que tenemos disponibilidad de recursos limitados y lo que podemos hacer es empezar a reciclar, empezar a pedir por que empecemos a cuidar el medio ambiente y formarnos para entender las cosas que nos están pasando a nuestro alrededor. Esto es todo, les dejo cualquier cosa ahí mi contacto y aquellas personas, municipios que quieran trabajar su gestión de residuos, estoy a disposición para acompañarlos y los invito a que tengamos responsabilidad de este problema que colectivamente estamos generando. Ninguno se levanta a la mañana diciendo, bueno, voy a destruir el mundo, pero es lo que estamos haciendo. Así que le mando un gran abrazo a todos y que puedan disfrutar esta Expo del Interior, también obviamente agradeciéndole al Ministerio que se tomó todo el trabajo y a su equipo de generar este espacio.